Hi, this is Cameron Sinclair. I'm co-founder of Architecture for Humanity. I can't be with you today because I'm currently in Doha. I'm here meeting with educators, academics, and government officials looking at the need for better schools and classrooms all over the world. It is my belief that we can get architectural professionals and designers involved in this deep and systemic issue and try to improve education and give access to decent learning environments for everybody. I hope you're having a great time, and I hope that we can get more classrooms and schools built using your expertise and your knowledge. Thank you so much for supporting Architecture Humanity and for designing like you give a damn. Bueno, os confieso una cosa. La verdad es de que ahora ellas me van a matar, pero cuando estaba preparando este discurso para esta tarde con vosotros, de hecho me preguntaba qué hacemos nosotros aquí como Architects for Humanity. Sinclair lo ha explicado muy bien. Necesitamos poner la etiqueta for Humanity para intentar de mejorar la vida de las personas, la calidad de vida de ellas. Si lo pensamos bien, estamos rodeados de hitos arquitectónicos. O sea, desde cuando el hombre ha tenido la necesidad de cubrirse la cabeza desde el medio ambiente hasta el día de hoy, estamos constantemente dentro de elementos arquitectónicos. Vivimos en nuestros pisos, salimos por la calle, vamos en despachos, oficinas, estamos dentro de un edificio ahora en este momento, con lo cual la arquitectura nos influye muchísimo más de lo que os imagináis. Vamos también de viaje, vamos a ver una ciudad. Barcelona, por ejemplo, es la referente europea de espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, mirar estas cifras, por ejemplo. En el mundo hay 1.500.000 arquitectos. Un arquitecto cada 5.000 personas. O sea, un arquitecto cada 3 sillas del Eixample. Hombre, si lo miramos así, y si miramos que la arquitectura es por antonomasia una de las disciplinas más sociales que hay en este mundo, somos muchos humanitarios. La sociedad de hoy, bueno, digamos en los últimos 20 años, hemos visto un desarrollo apabullante de sistemas tecnológicos, de sistemas de medios de comunicación, de sistemas de transportes, y claro, también la arquitectura ha sido influida por todo este cambio, ¿no? Porque también sistemas de constructivos y de toda manera. Y también la imagen ha tenido un rol muy importante, ¿no? En el fondo, porque tenemos arquitectura muy bonita, hitos arquitectónicos, edificios preciosos que tienen que ser sexys. Somos muchos arquitectos aquí. Tengo el micrófono muy alto, creo, pero me oigo mucho. Pero sí que a los arquitectos gusta oírse mucho también, yo creo, ¿no? Necesitamos reconocernos en algún tipo de arquitectura y no somos arquitectos si no tenemos hecho o realizados por lo menos un edificio guay. Algo que nos guste y que nos deje, ¿no? Que podamos dejar la huella de nuestra manera de... Está un lío, ¿no? Ahora parezco como cibernética porque estoy relacionada también con el zapato. Paso el cable por... Ah, ¿me lo dejas? O sea, el hilo también entre el vestido. Bien. En fin, vamos con técnicas más seguras. Así. Bueno, volvemos a nosotros. Me gustaba mucho esta imagen porque en el fondo refleja un poco lo que somos nosotros, ¿no? Arquitectos, ¿no? Somos a veces arquitectos por clientes, for clients, a veces arquitectos for promoters, a veces arquitectos for politics, muy bien. Luego también tenemos arquitectos for manager, for architects, también, porque hay también arquitectos que se tienen que reconocido desde los arquitectos mismos. Y bueno, con lo cual también necesitamos poner arquitectos for humanity. ¿No suena raro esto? Vamos a ver. La crisis económica en la que estamos viviendo, la crisis del sector financiero, yo la sintetizaría en 2 palabras. El valor real se ha separado de la valoración económica. Ha habido una gran separación. Y en la arquitectura creemos que también pasa lo mismo. O sea, el objeto principal de la arquitectura se ha separado de lo que es el objetivo principal de la arquitectura.
el punto de partida quizás de la arquitectura. Estamos en esta crisis, cambiamos los valores, nos volvemos a replantear que hasta ahora estamos en un sistema en el cual, bueno, funcionaba, pero esto no quería decir que era lo correcto. Pero ahora estamos en un momento en el cual podemos verdaderamente intentar de cambiar los valores. Y por esto que estamos aquí nosotras como Architects for Humanity. O sea, creemos que el punto de partida en lo cual los arquitectos se tienen que replantear las cosas son los individuos. Somos otra vez nosotros, somos los que están aquí en esta sala. Claro que ahora en este momento de crisis también salen también filosofías o maneras de pensar o muchos arquitectos que se están volcando en el tema de la sostenibilidad con otras conciencias. Muchos de ellos creyéndolo, pero muchos también, como amigos míos dicen, ponen pintura verde en los edificios. Sí que es verdad, como dice Sinclair, que hay que trabajar en los países que están en fase de desarrollo también. Pero sí que, por ejemplo, y esto claramente es una cosa que son proyectos que somos recién nacidas, pero son proyectos que estamos también intentando de desarrollar con apoyos de otras ONGs. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que si cogemos solo un dato, uno de los datos he cogido esto de la pobreza, ¿vale? Mirándolo en la sociedad en la cual vivimos ahora. Se considera pobreza una persona con ingresos menores de 390 euros. Esto es el nivel considerado por la Unión Europea. En Cataluña existen 715.000 personas pobres que representan el 11,8% de la población. El 70% de esta población, 501.000 personas, vive en el área metropolitana de Barcelona. En Barcelona hay 2.500 personas que viven por la calle y en toda el área metropolitana hay 5.000. Además, bueno, considerando el tema de las burbujas inmobiliarias, pues hay que considerar que hay un 12-15% de las viviendas que están desocupadas. Repito, es un dato esto. Hay muchísimos más datos y muchísimos más temas que tenemos que solucionar en la sociedad en la cual estamos viviendo. Tema de migraciones, tema de integraciones sociales, tema de limpiezas por las calles, por ejemplo, tema de desórdenes urbanos. Hay miles de problemas. Nos estamos todos quejando de que no hay trabajo. Hay muchísimo trabajo por hacer. Y nosotros somos recién nacidos, pero nosotras firmemente creemos, estamos aquí ahora a las 5, de hecho, y firmemente creemos que la única manera para empezar es trabajar, es hacer algo de concreto. Y en esto firmemente, por eso que seguimos lo que dice Sinclair, porque es verdad, la única manera para cambiar las cosas es hacerlas. Pues hemos empezado, uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora es un proyecto local en el Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Hemos ido a preguntar, de hecho, a la pública administración, a la cual agradezco su presencia aquí. Hemos ido a preguntar qué necesitaban, si necesitaban algo por parte de arquitectos. Y nos han ayudado, nos han prácticamente ofrecido de trabajar en un área, en una zona, que es un espacio público, que es lo que quedará del espacio que quedará vacío de la última parte de una edificación de este barrio de San Cosme que tiene un problema de fuerte integraciones sociales. Nosotras, como Architects for Humanities, creemos básicamente en 3 principios. La formación. De hecho, colaboramos en este proyecto con la UIC, la ESARC, la Universidad Internacional de Cataluña, con los estudiantes del 4º año. Ya hemos empezado a hacer en el primer semestre todo un trabajo de análisis. Formación. Hacer proyectos reales y comunicación. A través de la comunicación damos de conocer lo que hacemos, pero sí que también sensibilizamos las personas. Así que también damos de conocer que tenemos cosas que tenemos que solucionar aquí. La semana pasada hicimos un workshop, hemos preguntado a las personas, organizando como una especie de encuentro, dando chocolate y castañada. Hemos preguntado a través de rellenar un formulario lo que la gente del barrio necesitaba. Hemos marcado cuáles, según ellos, son los ejes principales, los que ellos les gusta, lo que según ellos funciona y no funciona de este barrio. Hemos ido mapificando, bueno, estos son hojas de trabajo, de hecho.
este barrio, a ver dónde se encuentran más a gusto y dónde creen que según ellos tienen más problemas. Y creemos que para hacer un trabajo bien, nuestra actitud, nuestra manera de trabajar, nuestro punto de partida es formularnos bien las preguntas. O sea, es la base. Y tener un proceso de involucrar a personas, porque los arquitectos no pueden solucionar todos. Somos adelante de una sociedad que tiene una complejidad brutal, impresionante, diría. Hace 20 años no era tan compleja la sociedad en la cual estamos viviendo. Y además estamos frente a una sociedad, como decir, camaleónica, una tribu social, una geografía urbana en la cual tenemos que convivir en el mismo espacio público diferentes etnias, diferentes maneras de vivir, diferentes usos, diferentes tradiciones. Es la realidad. Es en Barcelona, por ejemplo, sin ir tan lejos. Claro, con lo cual tenemos que proyectar un espacio público. Pero la primera pregunta que nos hacemos es, ¿queremos proyectar un espacio o un lugar? Esto funcionaría mejor en inglés porque es place o space, más juego de palabras. Pero sí, que queremos proyectar un espacio que denota vacío y que con lo cual proyectar un espacio quiere decir proyectar líneas directrices y ordenación. O queremos proyectar un lugar que es un espacio que además le tiene que añadir el valor histórico, la memoria y también lugar quiere decir que la gente se tiene que apropiar de este espacio. También los usos nuestros, la manera nuestra de vivir ha cambiado. O sea, las mismas profesiones también tienen maneras distintas de vivir. La comunicación. ¿Cuánta gente de nosotros, cuando va por la calle y habla con el móvil, crea geografías urbanas totalmente surrealistas? Y no nos damos cuenta, pero seguimos viviendo en las plazas, en las calles. Y claro, es otro tipo de pensar y de proyectar el espacio público. No es sencillo, no es fácil. Somos distintos, parecemos iguales, pero no es así. Somos una mezcla de personas. En fin, creo que me estoy alargando muchísimo, me enrollo como una persiana, pero quiero decir que con Architects for Humanity, o por lo menos nosotras, lo que intentamos de hacer es intentar de hacer lo que decía Sinclair, crear un proceso inclusivo en lo cual somos conscientes que nosotros arquitectos no podemos dar soluciones a todos. Necesitamos cooperar con la pública administración, necesitamos también cooperar con la universidad para el tema de investigación, necesitamos cooperar con otras figuras profesionales, sociólogos, project management, porque un proyecto sostenible no es solo un tema de materiales, sino un tema también de que no tenemos que pasarnos de presupuesto. También queremos involucrar a las personas hasta el punto, digamos, hasta la construcción de los mismos edificios. Tenemos que cambiar nosotros la mentalidad. Nuestro punto de partida, y quizás por esto la pregunta que hago aquí, que hacemos aquí en el fondo, porque si cambiamos es a este momento y verdaderamente quizás la crisis tiene que, no digo tiene que durar más, pero sí que verdaderamente tenemos que, porque esto no es bueno, porque hay gente que sufre, pero sí que tenemos que utilizar este momento para decir, el punto de partida para nosotros en general y los arquitectos sobre todo, visto como hay muchos humanitarios, somos los que están aquí y el edificio es el resultado después de las necesidades que tenemos, con lo cual todos al final podemos ser for humanity. Bueno, gracias.